Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles el mensaje de la palabra del día. Ah, estamos ahora en capítulo 89 del Salmos. Seguimos estudiando Salmos 89 y vamos a leer del versículo 30 al versículo 39. Eh, en el versículo 38 es el enfoque de ahora, y ahora continuamos con ungido parte 3. Ungido parte 3. Eh, Dice, pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Ah, Depende de la versión que uno utilice, específicamente en inglés. En estos versículos que vamos a leer, pareciera como que David empieza a hablar. Pareciera como que David empieza a hablar, pero yo pienso que todavía sigue siendo el profeta que está intercediendo por David. Ah, el profeta de Dios que está intercediendo en ese tiempo, en el tiempo de David y de Salomón. Había una gran bendición de profetas. Fue, creo yo, la era de los profetas, la era de los músicos. Um, Profeta y músico ahí van de la mano. Um, Samuel iniciando, iniciando los profetas. Habían escuelas de profetas. Era un movimiento de profeta increíble, y David y Salomón tenían acceso a los mejores profetas. Y este es un profeta que conoce de Dios, vive bajo la ley, no vive bajo la gracia. Vive bajo la ley, todavía están viviendo bajo la ley. Ahora ya no vivimos bajo la ley. Ahora ya no vivimos lo que es el judaísmo, sino ahora vivimos por la persona de Jesús, que cumplió la ley, que salvó al mundo, que quita el pecado del mundo. Ahora vivimos por la ley, no por la ley, sino por Jesús, por la persona de Jesús. Entonces hay una dinámica diferencia, hay una diferencia, porque aquí el profeta tiene que usar las cosas que el ungido, el rey de Israel, ha logrado. Y tiene que recordarle a Dios para que Dios cumpla su palabra por las cosas que a David ha logrado. Pero en el caso de nosotros, la diferencia, y esa es una gran diferencia, es de que nosotros no tenemos que recordarle a Dios nuestros logros, sino que podemos recordarle a Dios los logros de Jesús. Entonces, con los logros de Jesús no hay nada que permanezca cerrado. La bendición no puede ser más retenida. La bendición de Dios tiene que ser desatada por los logros de Jesús. Esa es la gran diferencia, y eso marca la gran diferencia, y por eso es que aquí se mira como que la palabra de Dios no se va a cumplir, por la razón de que se están poniendo los méritos de David. No hay un intermedio. El profeta no se puede poner como intermedio, y no y lo único que él hace es ensalzar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios, pero a la misma vez también recordarle a Dios del rey David. Del rey David. El término rey es el término más grande que pueda tener una persona en la tierra. Término rey. Eh, es el más grande. Ahora en este tiempo ya casi no sabemos qué es. No tenemos eh, ¿cómo excepto países como Inglaterra, otros países, sí, donde todavía hay monarcas. Pero nosotros en otros países ya nuestros reyes son presidentes. Inclusive en Inglaterra se llaman ministros, primeros ministros, o prime minister, ministro, ministro. Entonces ya no tienen el título de rey, ya se están alejando de ese sistema. Es cosa que muchas cosas de la Biblia
están apegadas con ese término de rey. En Egipto al rey se le llamaba faraón. En los filisteos, en la tierra de los filisteos, al rey se le llamaba Abimelech. Y los judíos al rey, los judíos empezaron a pedir un rey como las otras naciones. Dios quería ser su rey de ellos, pero ellos pidieron rey como las otras naciones en el tiempo de Samuel, el profeta Samuel, que casi compagina con el rey David, con la historia del rey David. Pero Saúl fue el primer rey de Israel, y el rey de Israel, el título de rey es ungido, el ungido, porque había un ritual de echar aceite o de oliva sobre la cabeza del que iba a ser rey. Para que fuera un ungido, significa que la presencia, la santidad, el poder de Dios iba a estar posando sobre la persona que era ungida. Entonces, había muchas promesas para David, muchas bendiciones, muchas promesas que tenía, pero ahora su vida ha empezado a decaer. Su vida ha empezado a decaer, y el profeta quiere recordarle a Dios de eso. Y empezamos a leer, vimos cómo el profeta alaba a Dios, bendice a Dios. Vemos el conocimiento que tiene el profeta de Dios. En ese tiempo de David había muchos profetas, era una gran bendición, y tenían que resaltar, porque eso es lo que sucede cuando hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Para poder uno sobresalir, tiene que ser el mejor. Entonces los profetas, aunque habían bastantes, y no eran que los demás eran malos, sino que tenían que dar lo mejor y resaltar, y los que resaltaban eran los profetas de los reyes, y en ese caso de David y de Salomón, tenían los mejores. Dice en versículo 30, el ungido, 30, en el versículo 30 dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que así salió de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David, su simiente para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como testigo fiel en el cielo. 37, quería 40. Vamos a ver si nos lo da. Estaba yendo al equivocado. Ok. Dice: como la luna fiel, testigo en el cielo, será establecido para siempre. Pero tú has rechazado a tu ungido. Y ese es el tema principal de del mensaje, donde básicamente el profeta quiere interceder por David. Y en este caso, Dios no considera lo que ha hablado con David, aunque sí, atrás de las escenas, Dios envía a Jesús, salva al mundo, salva a Israel, salva al mundo a través de Jesús. Y en Jesús establece un reinado para siempre, porque Jesús sí era justo. Jesús sí merecía, por la obediencia de Jesús a Dios. Sin embargo, aunque David era una persona espiritual delante de Dios, era una persona, también era como nosotros, se hallaba corto de la gloria de Dios. Ese es el asunto, de que aunque Dios haya prometido algo para David, David no da la talla, y eso es lo que el profeta está tratando de estirar, para que David reciba las promesas de Dios, la bendición de Dios. Pero no se puede, porque
No es porque Dios no pueda, sino porque nosotros no damos la talla. No hay... ¿Qué es lo que el profeta utiliza para de delante de Dios? Los hechos, las cosas que David ha logrado, o en este caso eran básicamente las promesas que Dios le había dado. No eran tanto a los hechos que David había hecho, sino las promesas de lo contento que estaba Dios con David. Eso es lo que utiliza el profeta, pero aún eso no es suficiente para Dios, y David no alcanza la gloria de Dios. Ahora en nosotros, en la gracia de Dios, en la gracia de Jesús y la verdad de Jesús, no son nuestros hechos, lo que nos permite venir delante de Dios. Es la obediencia de Jesús. Últimamente lo que va a salvar a Dios no es los hechos de un hombre, son la obediencia de Jesús. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo. Por la obediencia de Jesús entró la justicia de Dios. Por uno fuimos hechos pecadores, por otro fuimos hechos justos. Y eso es lo que necesitamos para alcanzar la gloria de Dios, la justicia de Jesús. Y esa no la tenía David, no la tenía, aunque era una persona espiritual. El profeta era espiritual, eran pueblo de Dios, no alcanzaron la gloria de Dios. Y eso es lo que el profeta está ahora tratando de explicarle a Dios, de exponer delante de Dios, interceder de una manera delante de Dios. Pero ahora hay una gran diferencia. De todos modos, este capítulo es interesante, verlo, estudiarlo y ver a Jesús, a través del Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios les bendiga. Los veo en el próximo video. Bye bye.